Buenas noches, Dios les bendiga. Dice Patricia Reggiani, es mejor llorar en un Rolls Royce que ser feliz en una bicicleta. ¿Quién es esa señora? Ella fue la esposa de Mauricio Gucci, de los italianos de la casa Gucci. Mauricio Gucci murió llegando a su oficina en Milán por un sicario. 2 años después, a Patricia Reggiani, la esposa, la encarcelaron. La encarcelaron porque dijeron que era la autor intelectual del crimen del esposo para quedarse con la fortuna. Y de ella es la frase, es mejor llorar en un Rolls Royce que ser feliz en una bicicleta. Después de que pagó cárcel, siguió recibiendo una fortuna por las ganancias de la casa Gucci. Una mujer que era muy orgullosa y tenía esta idea de la vida. Entonces, personas como esta mujer que ostentan y son muy orgullosas y muy dadas al dinero, siempre han existido. Y hay un salmo de un adorador llamado Asaf, que escribió y compuso un salmo para ser cantado, el Salmo 73, Salmo capítulo 73. Y usted puede encontrar allí conmigo y leer. Cuando lo encuentre me dice, Salmo capítulo 73. Amén. ¿Están conmigo? Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.
Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Y como hablamos al comienzo de la serie de Salmos, recuerdan que les dije que los salmos tenían una clave para leer y era que habían salmos de orientación, desorientación y reorientación. ¿Se acuerdan? Y de eso comenzamos hablando. Los salmos empieza diciendo: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. El Salmo reconoce que Dios tiene un propósito con su pueblo. El salmista reconoce que Israel está en los propósitos de Dios y que Dios es bueno con Israel, pero noten el paralelismo. Esto se llama en poesía paralelismo. El versículo 2 contrasta. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, pero el versículo 2 dice: en cuanto a mí. Él dice: el pueblo de Israel, limpio de corazón, Dios es bueno, pero en cuanto a mí, se contrasta Él con el pueblo. Y dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes. Ahora, ¿por qué tuvo envidia? Y él nos da la lista. Desde el versículo 3 hasta el versículo 9 nos muestra la causa, lo que ocasionó la envidia en este Asaf. ¿Por qué tuvo envidia de los arrogantes? Porque vio la prosperidad de ellos. ¿De quiénes? De los impíos. ¿Cómo los impíos prosperan? Era la pregunta de Asaf. ¿Cómo esta gente tan mala puede prosperar? Y eso le fue cargando el corazón de envidia. El versículo 4 añade otra razón más. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan, versículo 5, no pasan trabajos como los otros mortales. Ellos parecen inmortales. Ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, dice el versículo 6, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les salta de gordura. Logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Esta es una radiografía de una sociedad próspera, pero no próspera según Dios, sino próspera según sus propios métodos y formas. Asaf observa a esta gente en su tiempo y se cuestiona, como cualquier hombre. Esta es la expresión de la sinceridad de un adorador, que le dice a Dios: Señor, pero ¿cómo es posible que a los malos les vaya tan bien? Y entre más malos, parece que mejor. Pero Asaf se contrasta y dice: pero ¿qué pasa, Señor, conmigo? Él va a decir en el versículo 13: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. La reflexión de Asaf es muy compleja, porque él está diciendo: ¿de qué me sirve a mí ser tan limpio, tan puro? Tratar de agradar a Dios siempre. Parece que en vano he limpiado mi corazón. En vano he limpiado mi corazón. Es la experiencia de un hombre desorientado, como es la experiencia quizás de algún cristiano que en algún momento se siente desorientado, porque ve que
entre mejor se comporta, peor le va. Y es que eso pasa entre los cristianos, pasa. Y pasa que entre mejor se comporta, peor le va. Y no falta el que le dice, hermano, examínese muy bien. Quizás haya un pecado oculto, escondido, algo ahí. Y la persona como Asaf, por más que se examina, dice, pero ¿qué hago? Si la complejidad de la vida está en que entre mejor trato de comportarme, parece que me va peor. Y esa es la realidad de una sociedad que muchas veces mira al cristiano y le dice, hermano, pero mire usted, tanto que habla de su Dios y vea cómo vive. ¿Por qué se tiene que enfermar? ¿Por qué le pasan al bueno cosas malas? En cambio, mire, fulano. Mire fulano, mire fulana. Esos son tremendos y les está yendo bien. ¿Dónde está su Dios? Le preguntan a uno, ¿no? ¿Dónde está su Dios que lo prospera? Asaf está viviendo esta experiencia. Experiencia que quizás no es tan profunda en relación a lo que es la experiencia de cristianos en otros países, como en Corea del Norte, como en la India, como en algunos países de África, donde cristianos que se comportan bien sufren. Entre mejor se comportan, más sufren por causa de la fe. Pero a pesar de que no estamos en un país de esos, sí vivimos el desafío de pensar por qué estos hombres que hacen injusticia, corruptos, la corrupción que reina entre algunos en Colombia es tan amplia y parece que entre más corrupción, entre más corruptos, mejor les va. Y como esta mujer, Patricia, la esposa de Gucci, como que dicen, ay, un carcelazo, lo pago en 5 años, pero salgo luqueado. Y uno dice, bueno, esto es lo que está diciendo Asaf. Él está viendo los contrastes entre los impíos y los píos, entre los impuros y los puros, entre los injustos y los justos, en una sociedad que parece que premia al más vivo. Estos hablan con altanería, versículo 8, se mofan de hacer violencia. Y la oración de nosotros es, Señor, ¿y quién les pone el tate quieto? Pero yo creo que el único que ha pensado así es Asaf. A nosotros nunca se nos ha ocurrido pensar así, ¿verdad? ¿O sí? ¿No le da como una cosita por allá en el estómago cuando usted ve a estos corruptos o corruptas que parece que tienen una inmunidad? En el versículo 10 hasta el versículo 15, noten, el salmista vuelve a hablar. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Noten que el versículo 1 empieza mencionando a quién, al pueblo de Israel. El salmista está consciente de que Dios bendice a su pueblo, pero hay un contraste. Porque noten que el versículo 1 dice, Dios es Dios del pueblo. Y en cuanto a mí, la cosa no parece igual. Porque él ve al pueblo bendecido, pero su circunstancia particular, individual, no encaja dentro de la bendición del pueblo. Y él, en el versículo 10, nuevamente hace referencia al pueblo. La crisis del salmista es profunda. Él tiene interrogantes que son propios del ser humano frente a Dios. ¿Por qué les va bien a estos? ¿Por qué prosperan los malos? ¿Por qué? Son cosas que no podemos entender ni comprender con nuestra forma de razonar humana, con nuestro tratar de entender los misterios de Dios con una mente. Pero este salmo nos presenta de una forma maravillosa lo que es la respuesta a las preguntas que se hace el salmista. Versículo 17. Tengo que confesarles que este salmo
es uno de los salmos que más me ha ministrado desde recién convertido. Recién convertido, este salmo prácticamente era oraciones continuas en mi vida. Y uno de los versículos que me impactó mucho fue el 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Qué maravilla esta expresión del salmista, hasta que entrando en el santuario, comprendí el fin de ellos. Porque hay cosas en la vida que no se pueden comprender hasta que decidimos entrar a la presencia de Dios. Hay situaciones, circunstancias que no vamos a entender, que nadie nos las va a poder explicar, que usted por más que pregunte, googlee y use ChatGPT, no hay sabio en la tierra que le dará respuesta hasta que usted y yo entramos a la presencia de Dios y allí comprendemos. Y allí comprendí el fin de ellos. Es que cuando estamos desorientados en algunas áreas de la vida, cuando entramos a la presencia de Dios, Dios nos da una nueva orientación. Y esa nueva orientación empieza con nuevas comprensiones de la vida y de cómo leemos la realidad del mundo que nos rodea. Porque si hacemos la lectura equivocada, nos cargamos, nos amargamos, nos desilusionamos, como estaba Asaf, desilusionado. En vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos, en vano me he consagrado, en vano oro, en vano hago vigilia, en vano voy a la iglesia, en vano me congrego, en vano. Pero hasta que entrando al santuario, que para nosotros sería entrar a la presencia de Dios, logramos comprender. Y muchas veces, sin una palabra del Señor, solo en la presencia y con su presencia, sin decirnos, solo mirándolo a Él, comprendemos. ¿Cómo nos invita el Señor a entrar a su presencia? Porque como María, a los pies del Maestro, escogemos la mejor parte y somos enseñados. Como la expresión de Alex San Pedro en el canto, que después de comer arroz con huevo y quejarse con Dios, termina diciendo, pero entendí que soy alumno del Creador, mayordomo infiel. Y esas son las orientaciones que Dios nos da en los momentos que no comprendemos, porque a todos como creyentes nos llega un momento donde tenemos que decir, ¿y por qué? ¿Por qué me pasa esto, Señor? Si limpio mi corazón, limpio mis manos, oro, trato de ser un buen cristiano. ¿Y por qué? Pero no va a haber respuesta hasta que entremos al santuario. Y el versículo 18 nos dice que Él comprendió. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido azotados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como el sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Versículo 21 aflora nuevamente y dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Esa figura literaria que usa el salmista, sentía punzadas. En otras palabras, a este lo que le iba a dar era un infarto. Era tanta la crisis que el corazón ya le empujaba. Porque la amargura era tan profunda. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Él está describiendo la condición de él cuando no comprendía, porque vuelve el texto a referirse a esa situación. Y dice el versículo 22, tan torpe era yo que no entendía. Y qué complejidad aceptar nuestra torpeza. Porque para egos somos campeones.
Porque a veces sabemos que el otro tiene la razón. Ay, pero no. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Uy, Asaf. Pero es que se tira duro, ¿no? Qué autopercepción tan grave, ¿no? Este hombre necesita psicólogo, y no estoy en contra de los psicólogos para nada, pero este necesita una terapia para que pueda entender quién es, porque se está autopercibiendo como una bestia. Bueno, es una figura, pero no te tires tan duro, ámate a ti mismo, Asaf. Versículo 23. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás. Qué imagen tan paternal que Asaf dice: Señor, a pesar de mi torpeza, tú sabes que yo no te puedo dejar, porque yo he probado de ti. Y a pesar de mi torpeza, Señor, sabes que ahí me he sostenido. Yo siempre estuve contigo, Señor. Y tú me tomaste de la mano derecha. Qué imagen tan paternal la que descubre Asaf en Dios. Me has guiado según tu consejo. ¿Cuándo es que él empieza a percibir esto? Cuando entra en el santuario de Dios. Cuando va a la presencia de Dios. Muchas de nuestras amarguras, muchas de nuestras discusiones con Dios, muchas de nuestras discusiones con el prójimo no se van a solucionar hasta que entremos a la presencia de Dios y reconozcamos que algo de torpes hay en nosotros. El versículo 25 es otro de los versículos que desde recién convertido, mi oración muchas veces partió de allí. En medio de no comprender muchas cosas. A los 15 años que me convertí al Señor, o que el Señor me salvó, solo podía levantar mis manos. Yo recuerdo que decía: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo yo en la tierra. Esa es la expresión de un hombre que entiende que no tiene otra opción. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todos aquellos que de ti se apartan. Pero en cuanto a mí, noten, pero en cuanto a mí, ¿recuerdan el en cuanto a mí donde aparece? Versículo 2. En cuanto a mí, cambia al final del Salmo, porque al final del Salmo dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El Salmo comienza diciendo que el bien es para el pueblo de Israel. En cuanto a mí, casi resbalo. Pero después de entrar en el santuario y comprender la grandeza de Dios, él puede terminar diciendo: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. El desorientado, el desesperanzado, el hombre torpe, Asaf, termina reconociendo que acercarse a Dios es el bien y que en Él ha puesto su esperanza para contar sus obras. ¿Por qué cambió Asaf? Porque entró al lugar donde necesitaba entrar, a la presencia de Dios. Yo le tengo una noticia. Hay cosas que no se las va a decir ni a solucionar el pastor, la pastora, el líder. Hay cosas que no se las va a solucionar el psicólogo, el psiquiatra, el médico. Hay cosas que no se las va a responder nadie en la tierra, porque Dios quiere que usted se encuentre con Él. Y van a quedar aclaradas, entendidas y comprendidas cuando entramos al secreto.
cerramos la puerta y oramos a nuestro Padre en lo secreto, y Él nos hará entender. Así que hay cosas que no las podrá entender de la boca de ninguna persona, sino de la presencia misma de Dios. Y quizás eso que usted le ha estado preguntando, que no ha tenido respuesta, no va a tener respuesta de la boca de nadie, sino de la presencia misma de Dios. ¿Quiere usted levantar su oración conmigo al Señor y decirle: Señor, ayúdame, como Asaf, a decir que el acercarme a ti es el bien? Porque él descubrió que el bien no solo era para Israel. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, pero termina diciendo: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Si usted quiere colocarse de rodillas, ponerse de pie y por unos minutos decirle: Señor, hoy entiendo que hay cosas que solo tú me vas a responder, que no comprendo, que son como punzadas en el corazón. Hay cosas que me quieren amargar, Señor. Hay cosas, dígale honesta y sinceramente a Dios, como el salmista: Señor, esto me está consumiendo. Yo siento que es como una punzada en el corazón. Me quiere llenar de amargura, Señor, y de odio. Te soy sincero, Señor, no comprendo ni entiendo. Pero hoy lo que sé es que el acercarme a ti es el bien. Y poner en ti toda mi esperanza es lo que debo hacer. Que entrando a tu presencia voy a comprender. Entra en la presencia del Señor. Toma un tiempo en este momento para entrar. Dile: Señor, yo quiero entrar a tu presencia. Yo quiero entrar a tu trono, ante tu trono. Yo quiero entrar a lo secreto, a ese lugar de intimidad donde estamos tú y yo, Señor. Donde yo callo y tú respondes, me dices, me enseñas. Donde me vuelvo alumno del Creador. Donde comprendo por qué. O donde simplemente con tu mirada me basta para entender que tú tienes el control. Los salmos nos enseñan a hablarle sinceramente a nuestro Creador. Dígale con sinceridad cómo se siente, si está cansada o cansado. ¿De qué está cansado? ¿De qué está cansada? Que no comprende. ¿Qué le quiere amargar el corazón? ¿Qué es eso que es como una punzada en el corazón? Dígale si son las injusticias que observa en la casa, en el trabajo, en el estudio, aún entre el pueblo de Dios. Dígaselo honestamente: Señor, ¿cómo es que los malos se jactan en su maldad? Y parece que no hay quien les ponga el tate quieto, Señor. Pero para mí, mejor es un bocado en tu casa que manjares en casa de discordia y contienda. Para mí mejor es un día, Señor, en tus atrios que 1000 fuera de ellos, Señor. Pero ayúdame a descansar en ti, Señor. Porque ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo yo en la tierra. Mi alma desfallece, mas la porción y mi roca eres tú, Señor. En cuanto a mí, el acercarme a ti es el bien. Por eso he puesto en ti mi esperanza, Señor, para contar tus obras en el futuro. Oh, Señor, gracias. Ayúdame a buscar respuestas en tu presencia. Ayúdame a buscar respuestas a tus pies, entrando a lo secreto, escuchándote en el secreto, a tus pies, Señor.